¿Qué tal, amigos? En este momento nos encontramos en el sindicato de Funza. Estamos esperando una marcha que partió desde el intercambiador Belloni, organizada por la Intersocial del EFE. Y aquí vamos a escuchar una oratoria por los 50 años de la huelga general. Los invitamos a ver y a compartir el material en nuestro canal. En el marco de este trayecto final hacia el Congreso del Pueblo, pero que también sabemos que es final, es una forma de decirlo porque se sigue abriendo el proceso y el camino hacia algo mucho más grande, que es este entretejido social que venimos construyendo desde ya un largo periodo, podríamos decir, y que viene dando muy buenos frutos y resultados, como es este tipo de instancias y de actividades de reflexión colectiva, y sobre todo cada día y cada vez que nos juntamos, no solamente todos los lunes, o un lunes de cada 15 días o por mes, a planificar y a ver cómo seguimos trabajando juntos en el territorio, desde el municipio EFE, la Intersocial del municipio EFE, seguimos encontrándonos y construyendo de alguna manera las bases y los lineamientos para un mejor país a futuro. Y bueno, y esa es un poco la idea. Y este tipo de instancias que también nos recuerdan momentos históricos que forman parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra historia, ni que hablar que son de suma alegría podernos encontrar hoy acá. En la mesa tenemos a compañeros. La idea nuestra era hacer una ronda para que tengan claro que colmaron las expectativas y somos más de los que pensamos que podíamos ser, y eso también es de enorme alegría para hoy. Estas instancias han reunido bastantes vecinos, vecinas, militantes de acá del barrio, y eso nos alegra mucho, y de otros barrios también, y eso también nos alegra mucho. Así que bueno, tuvimos que ponernos en esta disposición, pero la idea es que en una primera instancia estos compañeros y compañeras que hoy nos visitan y están de este lado van a hacer una breve exposición, y por último abrimos la instancia de intercambio, donde la idea es que cerremos la instancia con toda la participación posible de ustedes, que siempre son los que más aportan desde el saber que todos tenemos. Así que les pedimos atención en la primera parte, pero después también soltarse a poder compartir experiencias, conocimiento, lo que quieran. Así que bueno, en la mesa tenemos a Carola Godoy, que es una compañera también docente de acá del barrio, del territorio, de un liceo, que llevó adelante una investigación muy linda que la viene a compartir hoy con estudiantes. A Ana Frega, docente de la universidad, porque es importante decir que esta actividad también está en el marco del trabajo de la universidad en los territorios, ¿sí? Y entonces está Ana Frega, también docente de la Universidad de Humanidades, ¿no? De Historia, ahora después ella se presentará también. Álvaro Suárez Sosa, le dije Suárez al final. Álvaro Sosa, también docente de la universidad. Y por allá tenemos a dos vecinos de acá, del municipio, que son Amalia, también obrera de textil, de sindicato curtidores, al revés, y Washington, que es de textiles y fundador de la CNT, y bueno, ambos dos con mucho para contar, sobre todo de la experiencia y de lo que fue la resistencia en la huelga y de lo que fue la unidad del movimiento obrero, todo en su conjunto. Así que bueno, esperemos disfruten de la instancia y hoy nos enriquezcamos todos y todas. El micrófono, no sé quién va a empezar. Buenas, ¿qué tal? La verdad que es una alegría estar aquí, y cuando nos acercaron la idea de poder trabajar con las distintas zonales de Montevideo, inmediatamente abrazamos esto. Yo no soy una especialista en estos temas, así que no va por ahí mi intervención. Más bien creo que tendría que estar en el sector de los compañeros, porque yo tengo recuerdos de esa noche del 26 al 27 de junio, estando en mi casa y que sonara el teléfono y una amiga de mi tía dijera: pongan la radio nacional, pongan la radio nacional. Y ahí empezamos a escuchar qué era lo que pasaba. Porque en realidad esa noche lo que estábamos pendientes era que al día siguiente yo tenía que ir al Consejo de Disciplina del liceo
a declarar por actos terribles que había hecho, como por ejemplo dar una clase abierta sobre Artigas en el liceo. Yo era estudiante, claro. Pero entonces les decía, no es desde la investigación académica que estamos acá, sino más bien de esta necesidad de avanzar en las conmemoraciones, entendiendo que esas conmemoraciones hablan mucho más del presente y de la expectativa de futuro que de simplemente mirar hacia atrás. En el Instituto de Historia tenemos un equipo de personas que vienen trabajando sobre lo que se llama la historia reciente. Con nosotros está Álvaro Sosa y otras compañeras que van a participar de otras actividades que se hagan en otros lugares de Montevideo. Pero yo realmente estoy muy feliz de estar aquí. Sé que voy a aprender mucho y bueno, lo que podamos de repente cuando se dé la conversación intervenir un poquito, capaz que lo hacemos. Así que muchas gracias y sepan que desde la Facultad de Humanidades estamos, con mucho interés en seguir participando en estas actividades. Va a haber actividades centrales del PIT-CNT, actividades centrales de la universidad, actividades de distintos grupos, digamos, académicos, y seguramente les haremos llegar las invitaciones porque los imaginamos un público muy interesado, muy comprometido y sobre todo esto último, ¿no? Muy comprometido para que la conmemoración de estos 50 años de la huelga general no sea tergiversada y bueno, siga iluminándonos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre, como dijeron las compañeras, es Álvaro Sosa. Yo trabajo en el Departamento de Historia del Uruguay y, bueno, quería compartir con ustedes y para eso me armé una muy breve presentación porque no, el espíritu de esto no es dar una clase ni nada que se le parezca, pero sí para ordenar un poco la exposición que va a ser una exposición breve, pero bueno, quería contarles algunas cosas. Mi idea es simplemente poder contextualizar un poquitito la huelga, compartir con ustedes también algunas imágenes y bueno, preparar un poco lo que es, me parece, el corazón de esta actividad, que son los aportes de la compañera, el compañero y todos los aportes que puedan hacer los vecinos y todas las personas que de alguna manera participaron de lo que fue ese hito que fue la huelga. Bueno, entonces repito. No. Bueno, no, simplemente la idea es, repito, contextualizar y comentar algunas cosas bien simples. Bueno, recordamos que la huelga se inicia el 27 de junio de 1973, en la madrugada. Recordar que hay toda una serie de antecedentes, un periodo previo, donde me parece que lo más importante de destacar en ese sentido es lo que un historiador que se llama Álvaro Rico ha nombrado como un camino democrático a la dictadura. O sea, todo un proceso a través del cual se van instalando una cantidad de prácticas de parte del gobierno, de parte de los gobiernos. Tenemos el gobierno de Pacheco, el gobierno de Bordaberry, el gobierno democrático hasta el golpe de Estado, una serie de prácticas de importante nivel represivo, la instalación de medidas prontas de seguridad como la forma a través de la cual gobernar. Y después tenemos por otro lado un movimiento sindical clasista que ha ido logrando importantes niveles de unidad, de organización y de lucha. Recordemos que entre el 64 y el 66 se produce ese proceso de unidad, donde convergen una cantidad de sindicatos que conforman la CNT y además hay otro número importante de sindicatos que, si bien no se integran a la CNT plenamente, sí son organizaciones fraternas, coordinan con la CNT
y van a participar de ese proceso que es la huelga general. Y bueno, también un movimiento sindical muy movilizado desde el punto de vista de los combates a nivel de mejoras de lo que tiene que ver con aspectos salariales. La negociación colectiva había sido suspendida en el año 68, los consejos de salario ya no se convocaban más. Entonces, bueno, ahí hay todo un proceso importante, repito, de movilización, de organización y lucha, donde el movimiento sindical es indudablemente un protagonista. Bueno, recordar que la huelga general, con respecto a las imágenes, yo acá estoy, paso un poquito rápido, pero bueno, vieron que por ahí preparé otra presentación donde se pueden ver un poquitito más en detalle, acá un poco para ilustrar lo que... Bueno, como ustedes saben, la huelga general se inicia en la madrugada, es una huelga general que inician, y eso es un aspecto, me parece muy interesante de las características que tiene la huelga, es una huelga que inicia en las bases, ¿no? Ya en la madrugada del 27 de junio, o sea, el decreto de disolución de las cámaras se produce en la madrugada del 27 de junio, y ya en la madrugada del 27 de junio hay fábricas que son ocupadas, ¿sí? O sea, es una decisión que toman las bases y que ratifica el Secretariado Ejecutivo primero en la misma noche, en la misma madrugada del 27, y después la mesa representativa que se reúne en la Textil La Aurora, y también en horas posteriores, ya entrado el 27, ratifica esa decisión. ¿Sí? Hay militantes que estaban en esa reunión del Secretariado Ejecutivo, dirigentes, y que recuerdan que los militantes iban a buscar los documentos producidos por el Secretariado cuando ya las fábricas y los centros de trabajo estaban ocupados. Entonces, bueno, es muy interesante pensar en que acá se está ejerciendo una forma de poder obrero y popular, ¿sí? Que tiene que ver con una acumulación histórica del movimiento sindical uruguayo. Tiene que ver con una acumulación histórica del pueblo uruguayo y específicamente del movimiento sindical. Una acumulación de organización, de lucha, de mucho tiempo atrás, pero también una acumulación que tiene que ver con aspectos ideológicos, con una voluntad colectiva de resistencia que encabeza esta organización que es la CNT. Bueno, para recordar lo que es la dimensión de lo que va a ser este proceso de huelga, que bueno, va a durar 15 días, vamos a tener más de 400 centros de trabajo y centros de estudio ocupados. Recordemos que la huelga la inicia la CNT, pero se integran una cantidad de movimientos sociales y también de organizaciones políticas, especialmente la FEU, pero bueno, y también otro tipo de instituciones que acompañan, ¿no? como la propia UDELAR y como una cantidad de iglesias barriales y de base. Y bueno, se incluye una cantidad de localidades y de ciudades del país que también participan, ¿no? Prácticamente en 12 departamentos hay localidades y hay ciudades que participan de este proceso de huelga. Bueno, ¿cómo recordar cómo se articula esta resistencia, ¿no? Tenemos la huelga va avanzando y a partir del día 30, la huelga empieza el 27, el día 30 empieza la operación desalojo. Entonces, una de las decisiones que toman los trabajadores es, frente a los desalojos, bueno, organizarse en los sindicatos que están cerca de las fábricas o de los centros desalojados y apenas puedan volver a ocupar. Otro elemento central es las redes de solidaridad, que me parece que es importantísimo poder reconstruir, las redes de solidaridad que se dan a nivel territorial, en los barrios, con los vecinos. Hay una dimensión interesantísima que tiene que ver con esos vínculos con el barrio y con toda la familia en algunos casos ocupando, ¿no? Yo, preparando un poco y volviendo a leer para esta intervención, leía por ahí que en los primeros días de julio en Montevideo hay a las 7 de la mañana, creo que es el 2 de julio, a las 7 de la mañana estamos hablando de que hay 4 grados bajo cero. En Fraivento 6 grados bajo cero. Entonces yo pensaba
esos trabajadores, por ejemplo, en los obradores, en las obras ocupadas, el frío, las condiciones en las que se llevaron adelante esas ocupaciones, que me parece que magnifican todavía más las condiciones. ¿Cómo? En los galpones. En los galpones, ¿no? Yo me imaginaba eso, relatos de madres que van con sus hijos, porque bueno, en realidad no hay otra posibilidad más que ir con los hijos, entonces toda la familia ocupando, y esas redes de solidaridad, de apoyo, ir a recorrer muchas veces los diferentes lugares para obtener alimentos, para organizar las ollas. Bueno, otra medida son las manifestaciones callejeras, ¿no? Que muchas veces las manifestaciones relámpago, acá por el eje 8 de octubre hay muchos relatos de manifestaciones relámpago, pero bueno, después las grandes manifestaciones, ¿no? La que se da en torno a 18 de julio, primero vinculada a la universidad, y después la manifestación del 9 de julio, ¿no? Previa al final de la huelga. Bueno, también durante este periodo se publica una cantidad de material de propaganda, se coordina con organizaciones políticas y sociales. Recordemos que hay un apoyo manifiesto del Frente Amplio y también en algunas situaciones bastante específicas también hay apoyo de los sectores del Movimiento Nacional de Rocha y y otros sectores del wilsonismo. Bueno, hay también coordinación y acciones para impedir la circulación del transporte colectivo, que es una de las mayores dificultades que se dan a lo largo de la huelga, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el transporte colectivo, había una situación compleja dentro del gremio del transporte, y además había muchos patrones que sacaban los ómnibus. Entonces, bueno, ahí también hay una cantidad de acciones vinculadas al intento de frenar el transporte. Y bueno, un hecho un poco también muy simbólico que tiene que ver con el apagado de la llama de la refinería de ANCAP, ¿no? La coordinación para realizar esa acción. El ANCAP había sido militarizado, había sido uno de los primeros centros en desalojar, y se militariza nuevamente a los funcionarios de ANCAP, se los obliga a trabajar. Los funcionarios de la refinería, los trabajadores de la refinería. Entonces, bueno, otra medida que también se lleva adelante por parte de varios trabajadores es provocar un cortocircuito y poder apagar, por lo menos por unas horas, lo que es la llama de la refinería de ANCAP. Y bueno, también me parece que un elemento que destaca lo que significó la huelga fueron lo que fue también las medidas de represión articuladas por el régimen, ¿no? Con el objetivo de poder frenar, desarticular lo que era esa acción. Bueno, la operación desalojo, que lo comentábamos desde el 30 en adelante, los desalojos que cada vez van siendo más violentos, esos procesos de desalojo de fábricas, de centros de trabajo, de centros de estudio. Bueno, la ilegalización de la CNT. La CNT es ilegalizada el 30, se requisan lo que tiene que ver con sus bienes. Y bueno, son requeridos en principio 52 de los principales dirigentes, que acá está una publicación del diario El País, donde aparecen las fotografías de esos 52 dirigentes. Después van a haber, obviamente, mucho más requerimientos y muchas detenciones, ¿no? Bueno, otro elemento a tomar en cuenta es el emplazamiento de los huelguistas a la vuelta al trabajo. Se vuelve constante, es reiterado los comunicados del gobierno emplazando a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo, vinculado a esto otro que es, bueno, se autoriza a las patronales, pero especialmente a los directores de los entes autónomos, que donde hay centros ocupados y donde hay huelguistas, a despedir a los trabajadores. O sea que muchos trabajadores al final de la huelga pierden su trabajo. Y bueno, el allanamiento y el destrozo de varios locales sindicales, y la utilización del cilindro como un espacio de detención masivo, ¿no? El cilindro se transforma en una gigantesca prisión, especialmente para
para sindicalistas. Y después otro elemento que me quedó por ahí tapado, que bueno, son los asesinatos, ¿no? El asesinato de Ramón Peré y de Walter Medina, ¿sí? Más bueno, la brutal represión que se va a desarrollar después con lo que es la movilización, especialmente la del 9 de julio, ¿sí? Bueno, después hay una campaña muy importante, que es la campaña de Póngale Nombre al Uruguay, donde en realidad sacan una cantidad de sueltos y de propaganda promoviendo la vuelta al trabajo, y también reafirmando la idea de que se va a construir un nuevo sindicalismo. Me parece que un elemento también a tomar en cuenta y tener muy claro hacia lo que tiene que ver con la huelga, pero también hacia el futuro de todo el régimen, es que el régimen tiene un proyecto respecto a las organizaciones sindicales, ¿no? A veces pensamos que el único proyecto del régimen era destruir las organizaciones sindicales. En realidad el régimen tiene un proyecto muy claro que no lo inaugura el régimen, es un proyecto anterior y tiene que ver con la construcción de nuevas formas de sindicalismo y con reorganizar y replantear las relaciones laborales y las organizaciones sindicales. Esa es otra historia que tiene que ver con cómo se desarrolla todo lo que es el proyecto en la dictadura. Bueno, el cercamiento de locales ocupados, el patrullaje, estas algunas cosas que ya habíamos dicho. Bueno, y después el contacto con organizaciones del sindicalismo amarillo, lo que se llama el sindicalismo libre. Existía una central sindical que se llamaba la Confederación Uruguaya de Trabajadores, la CUT, que tiene unos vínculos bastante activos y que se va a continuar después a lo largo de la dictadura, y que la dictadura va a apostar bastante a esas organizaciones sindicales amarillas para reorganizar el sindicalismo. Y bueno, la militarización de los obreros y los funcionarios de ANCAP, que yo les había comentado, y la represión de las manifestaciones públicas. Bueno, y en realidad después tenemos todo lo que es hacia un objetivo claro que tiene la represión, es tratar de controlar lo que tiene que ver con la producción de combustible y la distribución de energía, y también lo que tiene que ver con el transporte. Eso es un objetivo que se plantea y es un poco uno de los elementos que también va a apuntalar un proceso en alguna medida gradual de debilitamiento y de dificultad para mantener la huelga. Y bueno, la decisión de realizar la manifestación del 9 de julio y finalmente el levantamiento de la huelga el 11. A mí me parece, un poco para cerrar la intervención, me parece importante destacar la trascendencia de la huelga también vinculado a lo que tiene que ver con la poshuelga. Me parece que uno a veces, cuando analiza el peso que tuvo la huelga general, tiene que pensar en las instancias posteriores a la huelga, entre otras cosas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, yo les decía que hay un proyecto del régimen a nivel de reorganización de las relaciones laborales y construcción de una nueva forma de sindicalismo, de un sindicalismo vinculado al régimen. Todas esas instancias, empezando por los intentos de construir un nuevo sindicalismo afín al régimen a partir del 1 de agosto, y que la CNT ya en clandestinidad responde con lo que llamó la campaña de reafiliación sindical, pero después toda una cantidad de procesos que se van a dar a lo largo de la dictadura, diferentes intentos del régimen de organizar formas de sindicalismo adictas al régimen, y mismo lo que tiene que ver con la ley de asociaciones profesionales que se aprueba en el 81 y que tiene otro objetivo, y que las propias organizaciones sindicales clasistas logran tomar y utilizar en clave de reorganización de carácter clasista, y que va a tener como producto la creación del PIT y el 1 de mayo del 83. Bueno, me parece que todos esos hitos de resistencia están íntimamente vinculados con la huelga, pero también dan a entender el éxito de la huelga. Que un mes después de que la huelga haya sido levantada, el gobierno intente crear
sindicatos adictos, haga una masiva campaña para crear sindicatos adictos y la respuesta de las organizaciones sindicales sea volver a reafiliar y reconstruir los sindicatos y que los sindicatos clasistas y que el propio gobierno necesite frenar esa campaña de reorganización sindical porque se da cuenta de que las cosas se le van de las manos y que los sindicatos están volviendo a reorganizarse en clave clasista, me parece que es otro elemento que muestra el éxito de la huelga y el peso de la CNT y de las organizaciones clasistas hacia el futuro durante toda la dictadura. Y que después van a tener esa posibilidad de reorganizarse a nivel público en el 83, pero que tienen toda una cantidad de hitos de resistencia a lo largo de todo el proceso dictatorial. Entonces, bueno, repito, creo que la clave está en mirar la huelga en sí mismo, pero también está en mirar la poshuelga y los años de dictadura y la capacidad del movimiento sindical clasista de sostenerse, de luchar y de reorganizarse a partir del 83 públicamente para lograr volver a la acción a partir del 84-85 como PET-CNT con una fuerza renovada. Así que bueno, por acá voy dejando, espero haber sido claro y haber... ¿Cómo no? Porque hay una cuestión conceptual que se plantea desde su intervención que no se ajusta a la realidad. El tema, compañero sabe bien, de la ocupación de los centros de trabajo no fue por decisión de las bases. Fue largamente tratado en la asamblea y en distintos encuentros de la dirigencia de la CNT, en los distintos centros de trabajo, que estuvo programada a la luz de lo que había acontecido en el 64 con el golpe de Estado en Brasil. Entonces, pues si el compañero va a intervenir, lo dejo, digo, porque aclarar eso creo que es un concepto determinante para interpretar el fenómeno de la huelga general. Salud, compañero. Perdón, no, quería... Perdón, no, quizás ahí no fui claro, pero Claro, lo que yo quería decir es, hoy, desde 1964 está planteado a partir de la fundación de la CNT. Desde No, creo que más que entrar a debatir en torno a una fecha, no, digamos, por eso, el proceso, nosotros, a ver, lo que estamos planteando es que efectivamente había una decisión que se había tomado en 1964, no solamente hubo un golpe de Estado en Brasil, en 1964 hubo un intento de golpe de Estado en Uruguay. O sea, además, pero medidas había habido antes y había habido en las huelgas de de la década del 50, ¿no? Del 52, del 53. Pero lo que se veía en los comienzos de los años 60, lo que se veía era que podía venir una, comillas, oleada golpista. Y así se desarticula en el año 64 el movimiento que el general Arredondo y otros estaban planteando. Frente a eso es que en este proceso de formación de la Convención Nacional de Trabajadores, ¿no? Proceso que va a culminar en el 66, digo, antes de la culminación de ese proceso, lo que se plantea es que ante una medida de golpe de Estado, reaccionar con la huelga, porque ¿qué era lo que se evaluaba en ese momento? Que los trabajadores en Brasil como que no habían tenido la suficiente organización y demás. Ahora, digamos, Álvaro va a contestar respecto de su palabra, pero lo que él refería es que no se requirió en esa noche del 26 al 27 de junio que hubiera, digamos, una decisión orgánica, sino que en cada lugar se planteaba aplicar eso que ya formaba parte de, digamos, la conciencia sindical. Pero me parece que
deberíamos como avanzar. Yo ya le doy la palabra enseguida, pero creo que deberíamos avanzar, porque efectivamente lo que ocurrió en junio de 1973 es que ya había, con las dificultades que todos sabemos que también ocurrieron en esos días, ya había una decisión, ya había un camino, ya había una forma de respuesta. Ahora, podía estar en los estatutos y no haberse aplicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que en cada lugar, porque estamos hablando de una época en que no había, digamos, celulares, los mecanismos de comunicación eran muy lentos, los teléfonos a veces ni siquiera se tenían en las casas si era un teléfono público, ¿no? Entonces, digo, por eso lo que estamos rescatando es que esa noche del 26 al 27 de junio, y aún antes de que saliera el decreto, ya había trabajadores organizados pensando en lo que se iba a hacer. Yo dije, sí, ya, enseguida te lo doy, pero solo termino, es que cuando yo mencioné que estaba en mi casa de noche y llamó una amiga de mi tía y dijo, ponga la Radio Nacional, es porque la Radio Nacional estaba transmitiendo con una pequeña, digamos, unos segundos de diferencia, estaba transmitiendo lo que se estaba diciendo en la Asamblea General, en el Parlamento. O sea, en mi casa no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, pero nos enteramos a partir de digamos, de lo que allí se empezó a saber. Y creo que en muchos hogares también se conoció lo que estaba pasando precisamente a través de la radio, que fue un mecanismo que llegaba a todos. O sea, no había redes sociales, no estaba eso, pero estaba la radio, estaba el boca a boca, pero que a su vez se multiplicaba. Entonces, por ahí es que no es que primero vino como una especie de UKC, sino más bien un conjunto de trabajadores organizados que tenían una hoja de ruta que se había trazado, y se había trazado en un contexto de los inicios de la década de 1960, que eran inicios muy complicados para América Latina. No, yo lo que quería expresar, quizás me expresé mal, era la idea de que existía ya una conciencia de los trabajadores que ya se venía procesando desde los orígenes de la CNT, que tenía que ver con la necesidad de, frente a un golpe de Estado, responder con una huelga, generar con ocupación de los lugares de trabajo. Esa era la idea que yo quería transmitir, quizás no la transmití correctamente, por eso reafirmé lo de las bases, pensando en la idea de que era una decisión que ya estaba en la conciencia de los trabajadores, que ya había sido procesada, que ya había sido discutida, que, como dice el compañero, había sido discutida en las asambleas. Eso era lo que yo quería transmitir. Pido disculpas si no lo transmití con toda la claridad. Eso era lo que yo quería decir, que no fue una decisión que bajara desde la dirección hacia los trabajadores, que en la noche, cuando ya la situación estaba un poco planteada, cuando ya se sabía y había rumores del golpe, ya en muchas fábricas y en muchos lugares de trabajo se iniciaron las ocupaciones. Y bueno, posteriormente, a medida que fueron ingresando muchos trabajadores, también fueron ocupando otros lugares. Pero esa era la idea que yo quería transmitir. Seguramente me expresé mal. La existencia de una concepción y una voluntad de los trabajadores y un proceso de discusión previo que llevó a la toma de esa decisión en la madrugada del 27 de junio. ¿Me permitís? Sí, cómo no. Vamos a pasar a que ahora intervengan Amalia y Washington. ¿Sí? Y después. Sobre todo para continuar con esto de lo que fueron los sucesos históricos, los testimonios de ellos, y por último, pues cerramos con Carola y las intervenciones. Yo voy a dar un testimonio de una joven de 22 años en aquel momento.
Entiendo a los compañeros porque vienen del largo proceso que llevó a la unidad de la clase obrera. Yo ingresé en las Curtiembres siendo estudiante de abogacía por la necesidad económica de mi familia en el año 69. Inmediatamente me vinculé con la gente del movimiento sindical, que eran ellos, por ejemplo, que se dedicaban a organizar trabajadores que no estábamos organizados. Y yo lo que quiero decir de que esa decisión de entrar a la huelga, y digo, 50 años después también es difícil que un joven pueda tener esa cuestión sentimental o de lo que nosotros vivimos. Nosotros sabíamos perfectamente cuando entramos a militar en el movimiento sindical, unos cuantos años antes de que se produzca el golpe, que frente a un golpe de Estado, huelga general. Era una cosa organizada, porque yo creo que lo que molestó un poco que se hable de las bases como que espontáneamente, como salimos en algunos otros momentos, cercanos en la historia a defender ciertas cosas como contra la LUC, no fue así. Fue un trabajo organizado del movimiento sindical que nos esclareció a toda aquella montaña de jóvenes que no sabíamos muy bien a lo que nos íbamos a enfrentar, a tomar esa decisión. Pero fue algo que vino, es que estaba matrizado prácticamente en la cabeza de los trabajadores que estábamos en los sindicatos y en los trabajadores que a veces no participaban en el sindicato. Por algo fue tan masiva la ocupación. Por ejemplo, el gremio curtidores es un gremio dentro de nuestra zona mucho más atrasado que podían ser los textiles, los metalúrgicos, que venían organizados de hace añares. Sin embargo, respondieron como que hubieran tenido una larga historia, cuando teníamos una historia amarilla, porque el sindicato de curtidores de Maroña era autónomo. Entonces, eso para los que vivimos aquel momento, digo, porque también estamos un poco aburridos a veces de cómo se da vuelta la historia, ¿no? Y yo sé que no es la intención de los que estamos acá, porque estamos justamente rememorando en un momento crítico que tenemos nuevamente, no similar a un golpe de Estado, pero cuando hoy las leyes atacan las organizaciones sindicales de otras maneras mucho más pulidas, pero es lo mismo, donde te meten un montón de leyes que afectan a la vida de los trabajadores, a la vida de los jubilados, etcétera, etcétera, porque es un momento tan importante para rememorar la huelga y lo que significó para el pueblo y las consecuencias que tuvieron, que si bien fueron horribles y dolorosas, nos dejaron la posibilidad de volver a reempezar y no a que hubiera sindicatos como intentaron, amarillo por todos lados, y siempre fracasaron. Y eso es lo que hay que rescatar a las nuevas generaciones también, porque es mucho más complicado hoy hacerle entender a la gente que es explotada. Porque yo le decía a él en bajito, el frío en los galpones, hasta mucho después, por ejemplo en las Curtiembres, ahí no había calefacción, ahí trabajábamos dentro del agua, con botas, con unos galpones enormes, con productos químicos que no teníamos ninguna protección, y la aguantamos. Y los vecinos y el pueblo acompañó eso de una manera maravillosa, que ojalá hoy lo pudiéramos ver y pudiéramos organizar a la gente en estas crisis que tenemos, alimentaria, el tema del agua, todos esos temas que se vienen muy complicados y que serviría, por eso sirve también rememorar esto. Bueno, nada más. Compañero, ¿se oye? Compañero, mi nombre es Washington Fernández. Trabajé 25 años en Sadil. Mi madre, fundadora de ILDU, mi hermana de IASA, mis otras hermanas en Suite. Soy hijo de esta clase obrera de esta zona. Sé cómo se constituyó las diferentes industrias que hubo en toda esta zona, de Funza, Curtiembres, metalúrgica. Tuve la suerte de recorrerlas todas
independientemente del gremio que perteneciera. Pero yo tengo que en honor a la historia, yo lamento mucho por Álvaro, que él me reportó, me tomó unos datos, pero datos cronológicos. Yo podría dividir mi intervención con más tiempo, ¿no? El periodo antes de la huelga general, o sea, el golpe de Estado, durante la huelga, el periodo de la resistencia y de la apertura. Son varios temas que es difícil abordarlo en este momento. Pero un pantallazo general, vamos a decir, el compañero muy bien decía, yo no hablo de malas intenciones, pero el problema es que se ha tergiversado la historia. En nuestro país, tampoco es por solamente la incidencia del imperialismo yanqui en nuestra América Latina y especialmente la preparación de los diferentes golpes de Estado, empezando por el golpe de Estado del 64 de Brasil. Pero aquí debemos ver otras cosas en lo interno. Nosotros asumíamos en los principios del año 60 a cierto desarrollo industrial, cierto que jamás lo terminamos. Y podemos decir que en ese desarrollo industrial aquí hubieron diferentes formas de organización por las reivindicaciones de los trabajadores. Ahora bien, en el 64, ese marco de organización de los trabajadores en las diferentes ramas de diferentes industrias, se producen las primeras medidas de pronta seguridad de los blancos, de la UED. Las primeras medidas de pronta seguridad que tuvimos la suerte de inaugurar el cuartel de San Ramón, 140 compañeros. Los blancos, la UED. Y transcurrimos toda esa etapa, que hay un jalón histórico maravilloso que ustedes decían, que es el Congreso del Pueblo. Nosotros no necesitábamos desde la clase obrera, éramos el núcleo central de esta resistencia al capitalismo, al imperialismo, pero estamos tejiendo el proceso de unidad social, porque al lado de una fábrica habría un club de fútbol, pero había una comisión de fomento, había un liceo, una escuela, etcétera, porque así se fue conformando. Me gustaría un día hablar cómo se construyó toda esta zona acá, desde el kilómetro 21 hasta Corrales, hasta cómo se fue construyendo esta sociedad en el entorno de las fábricas y las diferentes acciones que hacíamos, la solidaridad de todo el mundo, porque en cada fábrica que se ocupaba no era solamente FUNSA que se ocupaba, sino también los vecinos ayudaban en las luchas, ¿no? Entre todas las luchas reivindicativas. Y paro por acá porque si voy a enumerar, me viene a la memoria muchísimas luchas y muchas. Pero en ese tejido de proceso de unidad, nosotros no necesitamos elevar nuestro nivel, lo que estudia la economía, pero necesitamos los seguros de enfermedad, necesitamos el seguro de paro, necesitamos muchas cosas. Los vínculos con la universidad, Mayolo y todos, con el movimiento estudiantil que participaban con nosotros, esas necesidades del desarrollo de la lucha fueron convergiendo en un proceso de unidad que dio a ese hecho histórico que fue el Congreso del Pueblo, que sentaron las bases de los acuerdos de los diferentes de la clase obrera y otros sectores sociales en un programa que a nosotros nos permitió avanzar ya en el primer Congreso de la CNT y que acordamos esas 30 medidas que después se conformó el Frente Amplio supuestamente con las bases del primer Congreso de la CNT, las 30 medidas. Esas 30 medidas eran nuestro programa de la CNT, en nuestro primer Congreso. Ahora, en el marco de todas esas luchas, seguíamos bajo la medida de pronta seguridad, vino el Pachecato, y desarrollamos diferentes congresos de la CNT, aún bajo las medidas de pronta seguridad. Y fuimos desarrollando nuestro movimiento, y nuestras reivindicaciones y programas. Y en ese andar de lucha y unidad y solidaridad, fuimos preparando lo que fue la resolución del primer Congreso de la CNT, que en caso de golpe de Estado había huelga general. Inclusive tejimos algunas divergencias con algunos sectores del carácter de la huelga general. Fíjense, en el 66, 67 discutíamos eso.
bajo esas medidas, el carácter que tenía que tener la huelga general. Por eso, compañero, no fue una cosa espontánea de las bases. La compañera refrescaba cuando organizamos los curtidores, enseguida dijimos, miren que la situación política de este país es muy compleja y difícil. Debemos prepararnos para esa instancia de lucha. Para esa instancia de lucha. Y cada trabajador más o menos fue tomando conciencia del rol que tenía que jugar junto a la organización sindical y en caso de situación como respondía. Yo no me quiero detener en hechos históricos heroicos y de mártires, pero quiero situar en el contexto donde se fue preparando la huelga. Y el 27 de junio, la declaración fue en el sindicato Alvirio. Y sabíamos inmediatamente, nosotros en febrero, la CNT convocó a los gremios con cierta reserva, con ciertas muy reservas, ya ir preparando la vuelta porque nosotros sabíamos que se venía golpe de Estado. Febrero del 71. Y se formó una comisión especial de la víspera de preparación de la huelga general. No fue una cosa espontánea. Porque sabíamos, y como está demostrado, que los primeros en caer y ser requeridos iban a ser los dirigentes de la CNT, pero teníamos que tener una organización pronta para estas instancias. ¿Y cómo se coordenaban las ocupaciones y las huelgas, las manifestaciones? Porque en las zonas, en el año 66 se resolvieron que hubieran mesas zonales. Y aquí en el sindicato textil éramos responsables de la CNT, que se llamaban mesas zonales, que la presidía el compañero Francisco Toledo, que participaba León Larte, que participaba Héctor Rodríguez, trabajaba en Sedafina, en Corrales, que participaba Telman Borges, que Francisco Toledo, que fue el secretario, y quienes hablan. O sea, y estaban representados por todos los gremios. Y coordinábamos. Sí, coordinábamos, sí. Y no teníamos por qué publicarlo en ningún lado. Y por ese grado de organización, de solidaridad, de tener conciencia, es que convocamos a la huelga general. La convocamos, pero compañeros, ya el día anterior ya sabíamos que no volvíamos más a trabajar. No fue el 26, el 25 ya estamos preparando los lugares donde íbamos a poner los mimeógrafos, a hacer las imprentas, los bonos, los lugares que íbamos a manifestar. Y así fuimos preparando la huelga. O sea que no fue espontánea y no fue producto de las bases. Fue producto de una dirección de una central que supo preparar al pueblo. Ahora bien, durante la huelga, compañero, y hechos maravillosos. A Funza, ¿cuánto tuvieron para desalojarla? No quisiera detenerme. En la masacre que hubieron, en las textiles, en las curtiembres, en las metalúrgicas. ¿Quieren novelas? Yo no voy a hacer novelas, aunque han hecho muchas novelas. Nunca hablé de esas cosas, porque no me corresponde y es repugnante. Porque las cosas fueron hechas y no tenían por qué decirse. Pero cuántos actos heroicos de gente y mujeres. Yo soy admirador de las mujeres, compañeros. La composición social de las textiles, compañeros, el 65% eran mujeres. Ellas ocuparon las fábricas. Con sus hijos, sus maridos, algunos borrachos, no sé cuántos, pero vinieron a ocupar la fábrica. Porque había de todo, sí, compañeros, sí. Tenían dificultad, pero las compañeras estaban ahí. Pero no solamente en las huelgas, en las manifestaciones. Me recuerdo la noche de las antorchas, que salimos de aquí de Marcos Sastre y pudimos llegar solamente a Garibaldi. Nuestra intención era llegar a la Plaza Independencia. Hombres y mujeres, que no sabíamos inclusive en la fábrica a qué gremio pertenecía, pero qué importaba. La señal de la clase obrera es que no estábamos solos. Nunca nos dejamos aislar. Nunca nos dejamos aislados. Fábrica que se aislara, conflicto que fracasaba. Esa fue nuestra consigna, más allá del proceso. Que no está escrito ahí. Y no tenemos por qué contarlo, pero tenemos que decir que hubieron grandes compañeros y compañeras anónimos
que además después del levantamiento de la huelga, continuaron de diferentes formas de organización los sindicatos. La CNT nunca dejó de funcionar. Y ver los 1 de mayo que se hicieron todos los años, en parroquias, en clubes deportivos, pequeños actos, sí, pero hombres y mujeres que dieron batalla. Habría que tejer, Álvaro Rico tendría que haber hablado más de los héroes anónimos. Siempre hablaron de los dirigentes. Y contaron cómo fueron los acuerdos y las resoluciones del Consejo de Ministros de la dictadura y demás, pero ¿quién resistieron? ¿Quién resistió? Estuvieron requeridos todos. Y los quiero a todos. Fueron mis hermanos. Pero desgraciadamente los sacaron de la escena de la lucha porque pasaron a la clandestinidad. No podían dirigir una ocupación de ninguna fábrica. Y los reportajes y las acciones, lo que plantean ellos, son ellos, desde la visión de ellos. Pero yo les voy a decir una cosa, compañero. Por los cuarteles de toda esta zona, miles de hombres y mujeres pasaron. Miles, miles de compañeros. Y algunos los largaban con el compromiso que se reintegraban a la fábrica a trabajar. Minga que iban a trabajar. Inmediatamente los liberaban y ocupaban la fábrica. Miles y miles. Y nos dieron un chancecito por ahí. Teníamos una crisis muy brutal en el textil. Y rodeamos el cuartel de Camino de Ganado. 36 camiones de compañeros. Alguien se pregunta, bajo la dictadura, cómo se rodeó un cuartel. Alguien se pregunta cómo fue. Hombres y mujeres rodearon el cuartel. No sabían si tirar, no tenían. Estaba el capitán Buscone y el general García, al mando de eso. Claro, a los pocos días tenemos no sé cuántas atrás de nosotros y a todo el mundo para adentro. Solamente ellos con la represión paraban la fábrica. Paraban la fábrica. Y así sucede. Y yo paro por acá porque lo último que quiero decir, y no quiero monopolizar eso, y pido disculpas a los compañeros viejos también, si me excedí, porque tengo una situación compleja, porque me mueven muchas cosas. Y por último quiero decir de la Plaza Huelga General. Nos costó muchísimo esa huelga, esa plaza. Ahí hubo un centro de concentración muy grande de trabajadores. De ahí marchamos hasta el 18 de julio. Cuando entrábamos a 18 los comercios cerraban las puertas. Ya en la Unión empezaban a cerrarlas. Pero ahí hay 3 hombres sagrados. Y no soy religioso, pero para mí. León, Duarte y Gerardo Cuesta. Están pintadas sus figuras que son idénticas, pero sus nombres están cambiados. A Cuesta le pusieron Duarte y a Duarte le pusieron Cuesta. Los nombres de las figuras de los compañeros están cambiados. No sé. Nosotros, cuando logramos esa plaza, que nos costó. Pero la otra cosa que reclamo, compañero, el representante más importante que hay en esta zona era Francisco Toledo. El golpe de Estado, él fue a la reunión en Chile de la CEPUSTAL, la Confederación Sudamericana, lo agarró el golpe, entonces quedamos nosotros al frente de ahí. Pero le pusimos monolítico y acordado por la Intendencia, la Junta, los DIL y yo qué sé cuánta gente más. Y fotógrafos, ahí andan los videos, y el monumento a Francisco Toledo está por allá escondido y cagado por los perros y los gatos. En honor a ellos, compañero. En honor a ellos. A Gerardo, a León, a Héctor, a Francisco, y a tantos más. Le puedo decir gremio por gremio. Me estaba acordando también, vi el hijo de Henry Martínez. Henry Martínez, el presidente del sindicato de curtidores y variadores de Maroña. Mire lo que organizamos. El CIMA, José Luis Arfil, que era el sindicato de Mejorar, era Mejorar ahí, organizamos el agua, el sando, todos los núcleos
de la química también. No hay fábrica donde hayamos hecho. Ahora nadie me preguntó cómo se organizó eso. Ahora sí hacen discursos maravillosos. Por eso, compañeros, discúlpenme, quería refrescar estas cosas. Estoy molesto, pido disculpas. Voy a cumplir 80 años ahora. Estoy del año 65 en la lucha. Y bueno, gloria eterna a la huelga general. Bueno, desde la Intersocial toda, ni que hablar, agradecer la exposición, lo que fue hasta ahora, y sobre todo felicitarlos y felicitarlas, a pesar de que nos falta todavía Carola, por el esfuerzo de estar acá rememorando muchas veces este pasado y estas emociones que se cruzan, y también encontrándose con, como decían recién, ¿no? A veces el intercambio con las generaciones más jóvenes y a veces desde otros enfoques y los términos que usamos, como a veces también se generan estas ricas discusiones, siempre en el ámbito de la fraternidad, del encuentro y del respeto mutuo. Así que les agradecemos por la madurez, igual de todas maneras, de todas las intervenciones. Le vamos a dar la palabra ahora a Carola, que en realidad también nos va a traer un trabajo desde la actualidad, que nos parece súper rico e interesante de compartir en el día de hoy. Actualidad, bueno, actualidad. Bueno, buenas noches, mi nombre es Carola Odoy, soy profesora de Historia y trabajé en esta zona, ahora estaba sacando la cuenta, desde el 99-2000, arranqué Villa García, cuando recién salí del IPA, y por lo menos hasta hace 2 años trabajé con algún movimiento, porque los profesores no, tenemos que movernos por muchos liceos, un montón de años. Pero lo que me pidieron que compartiera, y releyendo y escuchando ahora, la verdad que también me resulta muy movilizante, es la experiencia que hicimos, ya tiene sus años, lo interesante es que se viene intentando rearmar proyectos parecidos. Fue a los 40 años de la huelga, siendo profesores, un montón de profesores de la zona, profesores de historia, empezamos yo elegí 2 o 3 puntos de un trabajo muy largo, pero que me parece muy valioso de transmitir, que fue trabajando con adolescentes, algo de lo que se dijo recién, ¿no? Que es muy difícil a veces dialogar con otra generación y ni hablar con chiquilines de 15 y 16 años acerca del pasado, de la historia reciente y de la historia del barrio. Y eso, para nosotros, en una primera escucha, fue como docentes, ¿no? Y compartiendo con los compañeros del liceo, fue como, creo que lo primero que nos impactó, que queríamos romper algo de construcciones que hay, acá se decía, bueno, tergiversan la historia, ¿no? Yo no creo que sea justamente los que estamos acá, pero sí hay un discurso mucho más dominante que está en los medios de comunicación, que viene por los aparatitos estos todo el tiempo, en lo que los chiquilines cada vez tienen más contacto, que los aísla y que además les dice, entre otro montón de cosas, que este no es un barrio lindo para estar, porque se construyen relatos negativos en torno a las personas, a los barrios, a los lugares. Eso es una cosa que a nosotros nos impactaba mucho, ¿no? De un liceo muy bien posicionado, con un cuerpo docente muy comprometido, con un montón de padres también muy comprometidos con la educación de sus hijos, ganaba siempre el relato de yo de acá me tengo que ir, no hay nada para revalorizar en este barrio. Entonces, una de las primeras cosas que muchos años se trabajó es un equipo de trabajadores docentes comprometidos con quizá dar otra visión sobre el barrio. Ese fue uno de los puntos que motivó el trabajo. Otra cosa era también salir de adentro de las paredes del liceo, ¿no?
salir los profesores hacia el barrio, bueno, ahora se le llama territorio, ¿no? Pero para nosotros era salir del barrio, conocer las organizaciones que estaban en la zona, conocer los trabajos que había. Y lo que se planteó en ese momento, que yo siempre hago la misma anécdota, pero para mí fue muy gracioso, nosotros armamos todo, un itinerario de trabajo con los parciales y los escritos y un proyecto, pero un día un alumno que faltó dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para el parcial que yo falté? Y uno lo mira y dice, hay que salir a buscar viejos, ¿no? Entonces, para mí fue como muy gracioso esa forma tan sencilla de definir que lo que les habíamos planteado era que tenían que salir a entrevistar personas del barrio, no importa si era un vecino de al lado, de enfrente, de la otra cuadra, de alguna organización, preguntar en sus familias cómo había participado el barrio en la huelga general. Algunas de las anécdotas que tú traías, ¿no? Y bueno, como empezó a cobrar una fuerza muy grande, había que prepararlos también para... Obviamente que al principio se resistían, pero bueno, su trabajo de todo el año era entrevistar vecinos, vecinas, gente que conocieran, relatos que tuvieran que ver con la huelga general. Se los preparó, ¿no? Porque también entablar un diálogo íntimo sobre una situación tan particular de la historia nacional no era una tarea sencilla, pero fue, yo a veces le llamo como un efecto bola de nieve, ¿no? Que a veces es un término que usamos, a mí me encanta para pensar algunas crisis económicas, ¿no? A veces arrancan como algo chiquito y uno no se imagina en lo que terminan, pero el proyecto tuvo algo de eso, pero en otra versión, ¿no? Fue una ola de actividades sumamente ricas que creo que todos quedamos como muy impactados. Inclusive cuando llegó las fechas del patrimonio, el Día del Patrimonio, los estudiantes armaron como una especie de museo dentro del liceo, hicieron una recorrida barrial donde ellos eran los guías por las fábricas, y la idea era reconstruir algo de ese pasado que dignificaba al barrio en el que ellos viven, se desarrollan, hacen sus actividades, y además escuchar a otras generaciones, que es algo que tampoco está como muy de moda, escuchar a los más veteranos, que algo tienen para decir, no solo entre ellos, sino para transmitir de una generación a otra. Hay algo que sí está, se hizo un enorme esfuerzo de muchísimas cosas, ¿no? De trabajo, de tarea, se hicieron homenajes. En un momento se hizo un homenaje a Susana Pintos y surgió algo tan sencillo como un alumno que dijo, no sé, yo me tomo un ómnibus que dice Susana Pinto, pero yo no sé quién es. Bueno, ahí todo eso generó todo un abordaje interesante que terminó en un homenaje concreto, ¿no? Con una intervención artística, con la gente de Bellas Artes. Pero otra cosa que yo sí quería manifestar y que me parece muy importante y que tiene que ver con la actividad de hoy y con las actividades que se quieren seguir desarrollando, es que yo le voy a decir de una forma muy simplificada, ¿no? Creo que Álvaro, no sé, sí creo que fue Álvaro que hablaba, y tú también en otra versión, de lo que son los proyectos políticos, ¿no? Y hay proyectos políticos que tienen que ver con el olvido. Y yo ahora buscando materiales y leyendo todo el trabajo que se hizo en ese tiempo, me quedo con una frase que dice, no hay peor muerte que el olvido. Y las políticas de olvido tienen hechos concretos fundantes en la historia nacional. Uno podría decir, bueno, el discurso de Sanguinetti, ¿no? De decir, dar vuelta a la página, ni vencidos ni vencedores, no tener ojos en la nuca, la ley de caducidad. Bueno, acá no pasó nada, fue una excepción, fue un acto de violencia, o el negacionismo actual que puede haber bueno, hay que ver si hay, como hace poquito pasó, ¿no? Poniendo en tela de juicio el número de desaparecidos y las cosas que sucedieron o no, o el mismo pacto militar de no hablar y el lugar que le dan al silencio. Todo eso es parte de un proyecto que uno podría decir son políticas de militancia por el olvido. Por lo tanto, así como hubo resistencia, tiene que haber política de memoria, que se resista a ese olvido. Y me parece que estas instancias de escucha, de reconstrucción, de poner palabra, de poner un mural, de poner una placa, son políticas de memoria. Y por lo menos ese trabajo que las compañeras pedían que pudiéramos compartir, que se hizo con estudiantes del liceo, dialogando con veteranos, ¿no? Porque dijimos, bueno, vamos a hablar con veteranos que participaron de la forma que sea en la huelga general. Si a alguien le interesa, porque el libro que intentamos con la universidad recopilar tiene un montón de anécdotas
de esas entrevistas que consiguieron los estudiantes de 15 y 16 años acerca de relatos de la huelga. Y una cosa que me pareció bien interesante es que en aquel proyecto lo que se intentó, para mí eso por ejemplo fue muy valioso, fue darle palabra a los veteranos, pero en boca de estudiantes de 15 y 16 años, ¿no? Eran ellos los encargados de recopilar los relatos, de trabajarlos, ¿no? con ayudas de docentes, de varias disciplinas, pero a su vez sintetizarlos, y ese diálogo generacional también genera toda otra identidad con respecto al barrio, que además es algo que también hay que combatir, ¿no? Lo que se construye como relato en torno a los barrios, ¿no? Y creo que no tengo mucho más, porque tampoco quiero monopolizar la palabra, pero algo de lo que sí decían los compañeros, y me pareció muy valioso, ese testimonio que ustedes plantearon fue lo que en ese momento quisimos los docentes, y por suerte se logró eso y mucho más, poner en palabra de jóvenes algo de lo que sería como una etapa muy heroica de todo un barrio, ¿no? No solo de este, por suerte. Y en esa línea había otra frase que me parecía preciosa, justito. En un capítulo que se llama Las ideas no se matan, hay uno de los testimonios de veteranos que decía: la huelga fue el punto de partida de la resistencia, ¿no? Y a partir de ahí también surgieron todas otras líneas de planteos de que inclusive pese a los días que duró la huelga, el impacto que generó, y pese a que la dictadura duró unos cuantos años más, se instaló una conciencia de que hubo muchas otras formas de resistencia que siguieron, y para muchos la vivencia fue que fueron fundadas en la respuesta que tuvo la clase obrera al golpe de Estado. O sea, que a mí me parece que esa frase marca también el sentimiento que generó la huelga. Bueno, me piden que volvamos a repetir los nombres. Carola Godoy, Ana Frega, Álvaro Sosa, Amalia La Negra Almeida y Washington Fernández. ¿Tá? Bueno, se abre el espacio de intercambio. Son 8:30, capaz que 10, 15 minutitos, casi 8:30, nos quedan 5 minutos para 1:30. Débora había pedido la palabra, así que vamos a empezar. Estaría bueno que se presenten. Bueno, sí, yo soy una integrante más de la Intersocial del EFE, vengo por una de las organizaciones que integra la Intersocial, que es ALAMES, la Asociación de Medicina Social, el capítulo uruguayo. En realidad pedí un poco la palabra para también compartir algunas reflexiones que me hicieron, que me surgieron a partir de las intervenciones. Primero, saludar a los compañeros y saludar la posibilidad de seguir haciendo estas actividades. Ya el año pasado hicimos una actividad similar, porque está claro, por lo que decía Carola, la importancia de también generar espacios intergeneracionales, que me parece clave. Hoy hablábamos en otra reunión de cómo romper la cultura hegemónica que prevalece actualmente, que es la fragmentación y la segmentación de la realidad, ¿no? La hiperespecialización. Entonces, un poco por lo que decía Washington, el compañero Washington, que fue realmente muy emocionante en todos sentidos lo que planteó, dijo algo por ahí de fábrica que se aislaba, conflicto que fracasaba. Y por otro lado se planteó también en las exposiciones, bueno, el nivel de comunicación tecnológica que tenemos ahora, tecnológica. Ahora, el nivel de comunicación que tenemos ahora tal vez no sea el mismo nivel en calidad de la que existía en aquel momento, porque también el desarrollo de algunas de tecnologías tienen que ver con algunas cuestiones de cómo, porque de eso también tendríamos que hablar, de qué tipo de desarrollo estamos construyendo,
en favor de mejorar la calidad de vida de las personas. En la actividad del año pasado nos hacíamos la pregunta, el pueblo hoy en día, el movimiento sindical y popular en general, ¿está hoy en día preparado en condiciones similares de hacer una gesta heroica como la que hicieron los compañeros? Algunos nos planteábamos que no, que estábamos lejos. ¿Y por qué quería yo ahora como compartir un poco las reflexiones? Porque también decían por acá, bueno, lo importante que fue la huelga en sentido de lo que vino después. Pero yo quisiera rescatar cómo se dio la huelga y por lo que planteaba Washington, ¿no? El proceso de avance de la conciencia del pueblo y de la clase trabajadora que en estas circunstancias logró lo que logró. Y entonces, un poco como porque ahora en estos tiempos, en la actualidad también, en esta cultura hegemónica del enemigo para mí, es esto de cómo nos engañan con la libertad, la democracia, y todo eso es relativo, ¿no? Y tiene que ver también con la espontaneidad. Parecería que la espontaneidad es sinónimo de mayor libertad. Y en realidad son, ¿verdad? Es creadora. Bueno, pero la espontaneidad es como el espontaneísmo, ¿no? Y el democraticismo, y bueno, pero se están confundiendo estas cuestiones. Y tiene que ver cómo nos confundimos nosotros para pensar que a veces, porque hoy me quedé pensando también, y termino por acá, pero en los espacios horizontales. Y sí, claro que están bien los espacios horizontales donde hay un intercambio de conocimientos y de experiencias para construir un discurso. Pero también se necesita un nivel de organización que se juegue ahí para poder llevar a cabo algunas cuestiones, porque hay como una exacerbación de ese espontaneísmo, de la horizontalidad, y en realidad lo que se socava es esos niveles de organización necesarios que son los que tuvieron los compañeros de aquellos momentos, que a pesar de que no tenían celulares, a pesar de que no tenían esos niveles de comunicación, tenían obviamente muchísimos mejores niveles de comunicación que los que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo? Sí. Así que bueno, un poco eso para seguir pensando y saludar el encuentro. Muchas gracias. No, muy breve, simplemente a mí me alegra mucho que integrantes de generaciones jóvenes estén en el tema metidos, a pesar de lo han tenido que estudiar en los libros y no lo han podido vivir. Es mucho más fácil de pronto para los que ya tenemos algunos años, que lo vivimos. A veces se nos pasa, nos olvidamos un poco de algún detalle, pero en general tenemos la ventaja esa, que lo vivimos y por consiguiente es más fácil no equivocarnos. Pero digo, creo que se ha aclarado no hubo controversia ninguna, en definitiva, creo que se malinterpretó un poco. Creo que quedó claro que en definitiva la huelga en general no fue una cosa espontánea, sino que fue una cosa preparada durante muchos años. Yo recuerdo que yo trabajé en FUNSA, entré en septiembre del 72. Por consiguiente, no sé quién soy yo. El tema es, yo antes de eso trabajaba en la construcción, trabajé en el Parque Posadas. O sea, el año 71 y 72 trabajé en el Parque Posadas, en una empresa grande, una de las 5 empresas que hicieron aquello. Y resulta que finalizaba cada asamblea que finalizaba, era como un mantra. Ante un golpe de Estado, huelga general. Eso se repetía en cada una de las asambleas. No fue una cosa que fuera espontánea. Aunque interpreto lo que quiso decir él. Y es cierto, no había celulares. Yo trabajaba en FUNSA y yo trabajé esa noche, tenía turno nocturno, entré el 26 y el 27 en la madrugada empezamos a escuchar la radio, teníamos todo radio, sabíamos el ambiente que estábamos viviendo. Yo integraba la comisión de organización del sindicato y en definitiva estábamos a la espera. En las radios empezaron a cortar las transmisiones, empezaron las marchas, música, hasta que apareció el decreto. Nos quedamos todos, ya paramos el trabajo, se paró,
Los que estábamos trabajando de noche paramos el trabajo, pero nos quedamos a la espera y recién a la mitad de la mañana llegaron los compañeros con la confirmación de que la huelga general se instalaba. Ya nadie estaba trabajando, ni siquiera el turno de la mañana que ingresó en Funza trabajó. Ya se empezaron a preparar las cosas, pero sabíamos que en definitiva la clase obrera y la dirigencia no iba a fallar. Y aquello que se había hecho y repetido como un mantra durante años, se iba a cumplir y se cumplió. Y bueno, y después podría seguir por ese lado, pero digo, creo que es mucho. Ya han hablado mucho, han sido muy buenas las intervenciones y no hay mucho más para agregar. Simplemente saludar esta instancia y bueno, y a todos muy buenas noches y vamos arriba y viva la huelga general. La cerró. Bueno, no sé si hay alguna intervención. Acá. Buenas noches, compañeros. Soy Julio del Complejo Juan de América. Digo, qué bueno, digo, lo que han dicho los compañeros, las compañeras, las distintas intervenciones. Y lo bueno que se pueda trasladar eso a la gente joven. Particularmente, digo, podemos decir que la batalla cultural, la batalla por la memoria histórica no terminó ni va a terminar. Lo que tuvimos la posibilidad de estudiar de noche, trabajando de día en la construcción, dimos con grandes, enormes, tremendos profesores de historia maravillosos, pero también había de los otros. También había de los otros. Y en determinado momento, bueno, tocó a alguien que sí que iba a dar ese año Historia del Uruguay, la historia reciente. Y tal cual, dijo muy suelta de cuerpo esta persona que vamos a ver la historia desde los dos ángulos. Desde el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y desde las Fuerzas Armadas. O sea, la teoría de los dos demonios. Y estamos hablando de unos cuantos años atrás. Entonces, bueno, varios compañeros saltamos enseguida. ¿Cómo va a ser la compañera docente? ¿Cómo cuerno va a ser para explicar la heroica huelga general? Porque no la hizo ni el MLN ni las Fuerzas Armadas. La hizo el pueblo obrero organizado. Y vaya si estaba organizado. Y eso es lo que hay que trasladarle a los jóvenes. Que esto ni fue nada espontáneo, que esto venía de mucho tiempo atrás. La incidencia dentro de las Fuerzas Armadas, de los sectores más reaccionarios, más fascistas, como dijo el compañero y la compañera, con Aguerrondo, uno de ellos a la cabeza, los famosos los tenientes de Artigas, los tenientes de Hitler, ¿o no? Y tenemos hoy de presidente al hijo de alguien que también fue presidente, que tenía y tiene en su casa una foto de cuerpo entero de Mussolini. Pero hay que decírselo a los jóvenes, que esto viene de mucho tiempo atrás. Hay que decirle a los jóvenes, como hablábamos la vez pasada con los compañeros, hay una calle acá cerca en la Unión que se llama Irureta Goyena, que lo que hizo fue agarrar el código de Mussolini, lo retocó un poquito y ya tenemos código. Hay que decirle todo a los jóvenes, hay que acercarlos. La heroica huelga general tiene que seguir viviendo en la memoria colectiva. Es necesario para explicar el presente. Para explicar el presente es necesario lo que han dicho los compañeros, las compañeras, la traslación de los conocimientos, la traslación de la memoria es necesario. Esa batalla cultural no la podemos perder, porque es lo que quieren instalar en la cabeza de los jóvenes. El hacer la tuya, el no te metas, el para qué. Si viven 10 inmigrantes que han venido a trabajar en Uruguay, viven 10 en una sola pieza, acá cerca. Pero eso sí, tienen celular de última generación. Entonces se sienten libres. Ellos creen que eso es la libertad.
Vaya, si habrá que trabajar, compañeras y compañeros. Y ni que hablar a los compañeros que están a cargo de docencia en historia, si habrá que pelearla, si habrá que remarla. Nada más, muchas gracias. Bueno, tenemos una intervención más. Juan. Ese bolsillo está vacío. ¿No se me caiga alguna idea? Hola, salud compañeras y compañeros. Nosotros vamos a dar otra visión de esto, porque en esos años éramos estudiantes y recuerdo que 14 años y medio, todas las mañanas viajábamos con mi madre una cuadra hasta la panadería de la esquina, comprábamos los marsellés, la manteca, desayunábamos juntos, yo me iba a estudiar, ella a la fábrica. Y una cosa que nos quedó grabada en la memoria fue que esa mañana, haciendo el mismo trayecto, ¿no? Yo le llevaba la bolsa, ella hacía el café y enmantecaba el pan. Llegamos a la esquina, vivíamos en Barrio Zamorino y La Paz, y nos quedaba una cuadrita corta llegar allí. Y cuando llegamos a la esquina de La Paz, miramos a la derecha, o sea, hacia Fernández Crespo, y había una tanqueta del ejército, y nos llamó la atención. Decíamos, che, no le habrán puesto nafta a estos bichos que los dejaron acá. Nunca se nos ocurrió mirar hacia el sur, hacia el lado del puerto. Y al lado del puerto había en cada esquina donde termina Ejido y La Paz, en cada una de las esquinas había una montonera de bolsas de arena y unas cuestiones que con el tiempo supimos conocer como las R-31, que eran unas metralletas antitanque y eso. Y fue un pequeño detalle que hubo, porque cuando se resuelve el tema de la dictadura, la Armada no estaba de acuerdo y generó una situación en esos días, en ese día en particular de enfrentamiento, hasta que el Comando General definió que eran todos adentro. Pero esas horas, que fueron entre las primeras horas de la madrugada y 11 de la mañana, las metralletas de la Armada apuntaban hacia el lado de donde estaban las tanquetas. Había unas por La Paz, otras por Miguelete. Y nosotros en ese momento no sabíamos nada. Mi padre era el que escuchaba la Radio Nacional. Y fue de tal impacto ver eso en la calle. Y ahí con nuestros 14 cortos años comprendimos que todo iba a cambiar. Luego militamos siendo estudiantes y empezamos a conocer lo que fue la resistencia. Y alguien mencionó acá que en esos tiempos no había celulares. Por eso reivindicamos siempre ahora, desde el movimiento sindical hace ya muchos años, el boca a boca. ¿Se acuerdan del boca a boca? Se armaban los círculos, nos mandaban a determinada esquina, a determinado comité, a decir, recitar lo que había que hacer. Y claro, en algún momento el aparato descubrió esa manera primitiva de llevar las noticias y, perdonen la expresión, recibíamos 2 por 3 alguna patada en nuestros traseros, porque según ellos éramos unos guachos que no conocíamos nada, ¿cómo podíamos andar repitiendo esas cosas? Por eso nos quedó de esa época una frase que nos permitió después en la vida ser muy puntuales en nuestros horarios. Porque cada vez que llegábamos tarde a un lugar, podía significar la vida o la desaparición de un compañero. Por eso es tan importante y es difícil, con la diferencia generacional, explicarle a los muchachos que leyeron un libro de esto, cómo algunos tuvimos, no sé si la dicha o la desdicha de vivir esos momentos. Pero es muy difícil trasladarle esas cosas que pasaron, que son pequeñeces. Pero para la generación nuestra fue un cambio radical. O endurecíamos el cuero o acompañábamos la situación. Yo creo que todos los que estuvimos acá en la época aprendimos a endurecer el cuero y el trasero, porque eran tantas las patadas que nos daban que, perdonen, no, son pequeñeces, pero cada vez que hay una situación de esta,
es bueno recordar esas pequeñeces que formaron parte de la historia. Salud, compañeros, y honor y causa a esta huelga general.